Hola, buenos días profesores, buenos días compañeras presentes. Bueno, hoy la clase del 25 de octubre trata sobre la fisura labiopalatina, que es una patología súper interesante que explicaremos junto a mis compañeras Catalina Palma, Krishna Gajardo, Yasmina Hernández, Catalina Godoy y quien les habla yo, Natalie Bacachi. Bueno, primero tenemos como objetivos de esta presentación conocer la definición de fisura labiopalatina, ya que primero tenemos que saber qué es. Luego vamos a reconocer los factores de riesgos asociados, conocer el marco teórico completo de esta patología, ya sea la epidemiología, etiología, cuadro clínico, implicancia en el recién nacido, etc. Vamos a conocer los exámenes de laboratorios asociados, un manejo profesional de matronería ante el riesgo de fisura labiopalatina y también vamos a conocer los pronósticos y complicaciones asociadas a esta. Ya, primero como introducción, la fisura de labiopalatina es la segunda malformación congénita más frecuente en Chile y ocurre por un problema de origen embrionario, ya que ocurre una falta de unificación entre los tejidos que darán origen al labio superior y paladar. Como consecuencia de esto quedan abiertos de manera parcial o total. Bueno, mientras avanza la gestación, la boca primitiva inicia su formación entre los días 28 y 30 de gestación, con la migración de las células desde la cresta neural hacia la región anterior de la cara. Entre la quinta y sexta semana, los procesos frontonasales y mandibulares, derivados del primer arco faríngeo, forman la boca primitiva. En este proceso ocurren eventos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, los cuales tienen que estar bien ejecutados y coordinados, puesto que cualquier fallo o interrupción en alguno de ellos pueden provocar esta malformación congénita. Como consecuencia de una fisura labiopalatina, se pueden producir problemas a niveles otorrinolaringológicos, fonoaudiológicos, a nivel de estructuras faciales, también consecuencias negativas en dentaduras en un futuro, entre otras cosas. Todo esto puede ser tratado de una manera oportuna con un trabajo y equipo multidisciplinario que es esencial para evitar las secuelas prevenibles, y el éxito de los resultados dependerá de las experiencias de este equipo en su planificación, investigación, seguimiento metódico de los casos, auditoría de los tratamientos y capacitación constante de esto. De la epidemiología de la fisura labiopalatina podemos decir que es una de las malformaciones craneofaciales más comunes de los recién nacidos y ocurre por un defecto embrionario en la fusión de los procesos faciales. Su prevalencia varía según el país. En Latinoamérica y Asia es más prevalente la fisura de labio y en Canadá y en el norte de Europa es más prevalente la fisura de paladar. Se estima que por cada 740 nacimientos de niños vivos hay un afectado con fisura de labio o fisura labiopalatina. Según el estudio colaborativo de Latinoamérica de malformaciones congénitas, en el año 2001 al 2010, la prevalencia de la fisura palatina es de 0.7 por 1000 recién nacidos vivos y la fisura de labio es de 1.4 por 1000 recién nacidos vivos. Si existe compromiso de paladar, es más probable que sea 85% bilateral y 70% unilateral. Lo que mostramos en la tabla, presentamos el número de niños con fisura y las tasas por 1000 recién nacidos vivos separados por el mes. Primero que todo, para hablar de la etiología debemos saber qué es la etiología. La etiología se caracteriza por investigar las causas y el origen de las cosas. En este seminario nos enfocaremos en la etiología de la fisura labiopalatina, la cual es multifactorial. Esto quiere decir que tiene influencia tanto en factores genéticos como factores ambientales. Su prevalencia es variable, siendo mayor en razas asiáticas y en menor prevalencia en razas africanas. En Chile, la prevalencia de la fisura labiopalatina es de 1,8 en 1000 recién nacidos vivos.
Los nacimientos se concentran en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región del Biobío. Dentro de los factores ambientales están los fármacos como los anticonvulsivos, los AINES, los glucocorticoides, también se considera la nicotina, el alcohol, el déficit de ácido fólico, de zinc, el exceso de la vitamina A, ya que esta última se ha demostrado que presenta malformaciones, que puede presentar malformaciones si se consume en un exceso, el estrés, si presenta algún tipo de diabetes gestacional, la edad materna, si es de riesgo o simplemente si es que el embarazo es deseado o no. Y dentro de los factores genéticos están las aberraciones cromosómicas, como podemos ver en el PowerPoint, las cuales la alteración en el cromosoma entero o en partes de ello. También están las monogénicas, la cual es la alteración en la secuencia de ADN en tan solo un gen. Y las poligénicas, como ya podemos deducir su nombre, es una alteración en la secuencia de ADN en más de un gen. También clínicamente se puede presentar esta malformación aislada, la cual quiere decir que no está relacionado con otro síndrome. Es decir, que no es sindrómica y se da en la mayoría de los casos, en aproximadamente un 70%. También están las malformaciones sindrómicas, que se reconocen actualmente más de 400 síndromes en los cuales está presente la fisura labiopalatina, como por ejemplo es el síndrome Van der Waal y el de DiGeorge. Factores de riesgo perinatal. Bueno, hay varios factores que pueden aumentar la probabilidad que un bebé nazca con labio leporino o paladar hendido. Siempre el principal factor va a ser en los antecedentes familiares. En este tipo, si es que tuvieron alguno de fisura de labio o labiopalatina, también tenemos la exposición a determinadas sustancias durante el embarazo, ya que suelen ser más probables en mujeres que fuman tabaco, beben alcohol, consumen drogas o toman determinados medicamentos que producen este daño. Por otro lado, tenemos la diabetes, que en las mujeres que tienen diabetes desde antes del embarazo pueden correr un mayor riesgo al momento de dar a luz a este bebé. Tenemos la obesidad durante el embarazo, ya que existen algunas evidencias de que los bebés que nacen de mujeres obesas pueden correr un mayor riesgo de padecer labio leporino o paladar hendido. Y tenemos dos factores de riesgo que son súper propensos y bien marcados. Me refiero a los sexos entre hombre y mujer. Por ejemplo, más propenso a padecer de labio leporino con o sin paladar hendido en hombres, y el paladar hendido sin labio leporino se da mucho en mujeres. Ahora hablando de la fisiopatología, en el desarrollo de la cara intervienen numerosos procesos morfogénicos a partir de las 3 hojas embrionarias, la cual es el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, de las cuales forman las 5 prominencias, una frontonasal, 2 prominencias maxilares y 2 prominencias mandibulares. Estas prominencias confluyen para formar los principales relieves de la cara. Hablando de embriología y de lo que realmente nos convoca, que es por qué se genera esta fisura labiopalatina. Vamos a hablar de la formación de la cara. A finales de la 4ª semana aparecen las 5 prominencias ya mencionadas, las cuales están conformadas por mesénquima de la cresta neural a partir del primer arco faríngeo, como se puede observar en la imagen de la izquierda superior. Ambos lados de la prominencia frontonasal surgen engrosamientos del ectodermo produciendo las placas nasales olfatorias, y a la 5ª semana se invaginan produciendo las fosas nasales o prominencias nasales, las cuales estas prominencias nasales se dividen en laterales y en mediales. Acá en la segunda foto de abajo podemos ver la prominencia nasal lateral de color celeste y la prominencia nasal medial de color amarillo. En la 6ª semana, los procesos maxilares crecen en dirección medial y empujan las prominencias nasales mediales realizando una fusión de la línea media, es decir, al centro, como se puede observar en la imagen de la 6ª y 8ª semana, que ahí están fusionadas ambas prominencias. Entre la 7ª y 8ª semana se fusionan las 2 prominencias nasales mediales más las 2 prominencias maxilares,
formando el labio superior. Esto aproximadamente es en el día 35. Además se fusionan las prominencias mandibulares, las cuales conforman el labio inferior y la mandíbula. Se fusionan los procesos nasales laterales y maxilares y ocurre este cierre del surco nasolagrimal. Entre la sexta y séptima semana aparecen los procesos palatinos de las crestas maxilares que producen el paladar secundario. Deberían crecer las oblicuas hacia abajo, a cada lado de la lengua, como podemos ver acá en esta foto. Ahí está la lengua y acá están las dos oblicuas. Luego se deben horizontalizar y fusionar en la línea media, aproximadamente en el día 56. Se fusionan hacia anterior en el segmento triangular, aproximadamente en el día 58. Al mismo tiempo, el tabique nasal crece hacia abajo. Esto va creciendo hacia abajo y se fusionan con el paladar recién formado. Como esto en un niño, un recién nacido que tiene una fisura palatina, no se pudo realizar bien, hablamos de un defecto embriológico, lo cual la fisura labial es porque ocurre una fusión ausente o inadecuada de los procesos nasal lateral, el proceso nasal medial y el proceso maxilar. Y en la fisura palatina está la fusión ausente o inadecuada de los procesos palatinos, que más que nada es el proceso maxilar en la línea media. Cuadro clínico. El primer signo que nos demuestra que estamos en presencia de una fisura palatina puede ser hallado in útero a partir de la semana 16 de gestación, a través de una ecografía. Sin embargo, algunas veces la afección no será vista durante la ecografía y es posible que solo sea evidenciada y diagnosticada al nacer, en la primera exploración del recién nacido. El síntoma principal de un labio leporino es la apariencia de la cara del bebé. Un paladar hendido, por otro lado, es un agujero en la parte superior de la boca y puede ser menos obvio que un labio leporino. La hendidura solo se produce en los músculos del paladar blando, fisura submucosa del paladar, que está en la parte posterior de la boca y se encuentra revestido por la membrana de esta. Las hendiduras suelen pasar desapercibidas en el nacimiento y es posible que no se diagnostique hasta más adelante, cuando los signos se manifiesten: dificultad con la alimentación, dificultad para tragar con la posibilidad de que los líquidos o alimentos salgan por la nariz, voz nasal, dificultad auditiva. Los paladares hendidos a veces pueden quedar ocultos por el revestimiento del propio paladar hendido. Una vez más, puede variar en tamaño, desde un pequeño agujero en la parte posterior de la boca hasta una hendidura que recorre todo el paladar de la boca hasta el labio. Aquí podemos ver en un lado una ecografía vista en la semana 33+2 con una fisura palatina. Y en el otro lado podemos ver una imagen y visualizar una fisura palatina en el momento de la exploración del recién nacido al momento de nacer. Implicancia en el recién nacido. Los pacientes con fisura palatina a lo largo de su vida deben enfrentar dificultades en varios aspectos que vamos a mencionar, los cuales dependen del tipo y la gravedad de la hendidura que padezca. Las consecuencias podrían ser, en el ámbito alimentario, dificultar la nutrición. Una de las acciones más inmediatas después del nacimiento, como conocemos, es la alimentación. La gran mayoría de los bebés con labio leporino pueden alimentarse por lactancia materna sin ninguna dificultad. Sin embargo, una hendidura de paladar puede dificultar la succión y por consecuencia provocar alteraciones en su alimentación, ya que no va a poder recibir sus nutrientes como es debido. En el ámbito otorrinolaringológico, pueden presentar infección del oído y pérdida de la audición. Los bebés con hendidura de paladar
tienen riesgo de acumular en su oído medio líquido. Esta condición es provocada por una obstrucción de la tuba auditiva, por defectos en la inserción y el funcionamiento del músculo tensor del velo del paladar. Todo esto, al no tener un tratamiento adecuado, puede provocar una pérdida de audición a largo plazo. En el ámbito odontológico, puede presentar problemas dentales. Si el recién nacido presenta una hendidura que se extienda a través de la encía superior, puede afectar al desarrollo de los dientes, aumentando el riesgo de caries. Y además podría presentar una hipoplasia de esmalte. En el ámbito fonoaudiológico, las alteraciones en el habla. El paladar se usa para articular los sonidos. La hendidura de paladar puede afectar el desarrollo normal del habla o lenguaje. Esto está asociado a la insuficiencia velofaringea, la que habitualmente se traduce en hipernasabilidad. En el ámbito psicosocial, los pacientes con hendidura suelen sufrir problemas tanto sociales, emocionales y de comportamiento. Todo esto debido a las diferencias en su aspecto, y además presentan un estrés, ya que este se lo genera la misma atención médica intensiva durante tanto tiempo. El diagnóstico principal se realiza en la etapa prenatal con una ecografía en el segundo trimestre de la gestación. Con una ecografía puede ser bidimensional o tridimensional. En el caso de la ecografía bidimensional, lograremos precisar en pacientes de bajo riesgo una tasa de detección de fisura del labio con o sin paladar de 9% a 100%, asociadas con pocos falsos positivos, y de 0% a 22% para fisura de paladar aislada. La ecografía tridimensional nos proporciona una mejor imagen y podemos apreciar los rasgos del bebé más claros, logrando una mejor sensibilidad, pero solo para apreciar la fisura de labio o fisura labiopalatina. En pacientes de bajo riesgo, la pesquisa de fisura labiopalatina se realizará con una eco bidimensional desde las 20 semanas de gestación hasta las 25 semanas. Y en caso de que exista una sospecha de fisura, se realizará una ecografía tridimensional. La ecografía tridimensional se realizará también en pacientes de alto riesgo. Esto significa que tengan antecedentes de fisura facial. El primer diagnóstico diferencial lo hace el médico pediatra con un examen clínico al momento en que el bebé nace. Luego se realiza una derivación durante los primeros días de vida, teniendo un máximo de 15 días, donde un cirujano maxilofacial infantil o cirujano plástico realiza un diagnóstico diferencial de fisura velar total o parcial, fisura de paladar ósea total o parcial y otras malformaciones asociadas. Como tratamiento principal vamos a tener la cirugía. Y esto se realizará posterior a la evaluación médica, en donde se hará la diferenciación entre fisura labiopalatina o fisura labio-maxilopalatina. Se deberá realizar una cirugía de labio como principal cirugía para lograr restaurar la anatomía y la función nasolabial. Esta se recomienda realizar desde los 3 meses de vida, pero antes de los 9 meses de vida. Posterior a esta cirugía se va a producir el cierre de labio y se podrá realizar el cierre nasal o rinoplastía primaria. Y con esto alinear el septum nasal al mismo tiempo. Pero se necesitará una segunda cirugía nasal y esta se va a realizar entre los 14 y 18 años dependiendo del sexo. Producto que a esta edad se ha completado el crecimiento nasal y maxilar, y esto con el fin de mejorar también la estética y la función nasal. En cada caso, esto es distinto, se puede realizar en distintas edades. Lo recomendado siempre ha sido entre los 14 y 18. Y en caso de existir una obstrucción severa nasal, se necesitará una cirugía entre la primaria y la definitiva. También se realizará una cirugía de cierre de paladar, una palotoplastía, para lograr separar la cavidad nasal y restablecer la función del esfínter velofaringeo, a la vez minimizando las alteraciones secundarias en el crecimiento alveolar y maxilar.
El cierre del paladar duro es recomendado realizarlo entre los 7 meses de vida y los 12 meses de vida. Esta cirugía necesitará tener además un tratamiento complementario de ortodoncia para alinear y nivelar las piezas dentarias y dar forma más o menos a los dientes. También para obtener una oclusión normal y estable y además mejorar la estética. Y estas cirugías siempre se recomiendan que sean complementarias con un trabajo multidisciplinario, con kinesiólogos, fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos, psicólogos, entre otros. En estas fotos podemos ver el antes y el después del tratamiento. El tratamiento, como ya lo expliqué anteriormente, es la cirugía. Y son casos muy similares, pero que tienen sus diferencias. Como en el lado izquierdo podemos apreciar que existe una fisura bilateral del labio. Esto quiere decir que se encontraba una fisura en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y posteriormente podemos ver el después de la cirugía. Y en el lado derecho podemos apreciar una fisura unilateral. Esto quiere decir que solamente se encontraba o al lado derecho o al lado izquierdo y el posterior al tratamiento. El rol de la matrona se centrará en la educación que realizaremos a la madre. Esto puede incluir una consejería preconcepcional si se trata de una paciente de alto riesgo. Esto quiere decir que tenga antecedentes familiares de una fisura labiopalatina o que ya tenga un hijo anterior con esta patología. Además de realizar una consejería en inducir en un tiempo oportuno el ácido fólico en dosis de 1 miligramo por día. El parto se va a realizar igual que cualquier otro, ya que esta patología no tiene implicancia en cuidados especiales. Como manejo neonatal, se realizará el examen físico general y segmentario muy minuciosamente. Se evaluarán las vías respiratorias por posible obstrucción debido a la fisura palatina. Podemos evaluar la capacidad de succión del recién nacido, puesto que una fisura labiopalatina puede implicar una mala succión y dificultades para poder alimentarse correctamente. En caso de que existieran dificultades, la educación a la madre es muy importante, ya que ésta necesitará una mamadera blanda, exprimible, que puede ser rellenada con leche materna extraída previamente. Además, educaremos en posiciones para amamantar. La más recomendada sería la semisentada con el bebé encima, en paralelo a ella, y esto nos ayudará a evitar una posible regurgitación nasal. Y ahora me gustaría mostrarles un video para que podamos apreciar cómo sería la lactancia materna en pacientes con fisura labiopalatina. Hola papitos, ¿qué tal? Su bebé tiene hambre. ¿Le ayudo a darle de lactar? No puedo darle de lactar. Nuestro bebé tiene fisura labio-alveolo-palatina. Yo sé, pero igual puede darle de lactar. Yo la voy a ayudar. ¡Ay no! ¡Qué miedo! Mejor le doy fórmula. No tengas miedo. Ponlo en tu pecho para que pueda nutrirse de tu calostro. Yo voy a enseñarte la mejor posición para dar de lactar. Lo primero que debes hacer es colocar a tu bebé en posición vertical para reducir el escape de la leche por la nariz o hacia la parte interna de los oídos. Luego, tienes que situar el pezón donde no hay fisura y lograr sellar la boca del bebé con el pecho. Eso ayudará a que el bebé haga menos esfuerzo para succionar y evitará que entre mucho aire a su estómago. ¿Y si mejor le doy fórmula que es más espesa? Así no se le sale la leche por la nariz. La salida de la leche por la nariz podría ocurrir tanto con fórmula como con leche materna. Por eso es importante que el bebé esté en posición vertical para alimentarse. Lo bueno de la leche materna es que previene la desnutrición, es de fácil digestión, limpia, siempre la tienes a la mano y a la temperatura ideal. Dar de lactar es bueno para los bebés con fisura porque les refuerza los músculos de la cara y la boca. Esto ayuda a una mejor formación de la cara y ayuda al desarrollo del habla. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Garantiza su desarrollo y crecimiento ideal. La leche materna defiende a tu bebé contra enfermedades. Dar de lactar con amor y atención a tu bebé formará un vínculo afectivo entre ustedes y tu bebé se sentirá más seguro y confiado.
Como conclusión, creemos que los pacientes con fisura del labio palatino es un trabajo de mucho esfuerzo, donde los años, el factor de crecimiento y las observaciones de la evolución de cada usuario nos aportará para obtener resultados positivos. Se ha podido demostrar que la función de la matrona en el cuidado de los niños con fisura del labio palatina es fundamental, ya que es quien se encarga de educar a los pacientes con los diferentes factores de riesgo que existen desde el periodo de gestación para evitar la patología o tratarla desde muy temprano. También se les dará consejería en función de la tipología que se presente en los métodos de alimentación, enseñando, aconsejando, guiando durante los periodos de pre y postoperatorios. Son profesionalmente esenciales en la comunicación con los padres de las características que pueden presentar los fisurados en el desarrollo y crecimiento, sobre todo en el primer mes de vida, que es fundamental. Y ahí, bueno, uno asesora y notifica a ellos sobre cuáles son las complicaciones más comunes que pueden presentar en su vida extrauterina. Finalmente es importante, pero muy importante, recalcar que debemos como profesionales disminuir la ansiedad y el estrés de los padres entregándoles contención, un apoyo emocional y psicológico en los diferentes periodos del proceso, acompañando a la familia y también al recién nacido en camino a su recuperación. Bueno, acá podemos ver las fuentes bibliográficas de donde pudimos hacer este trabajo y finalmente darle las gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra presentación.